grabando la clase del día jueves. 9 de septiembre. 9 de septiembre. Ok, ya. El día sábado va a ser un día de ¿cómo se dice? Un día de contemplación. Eso. Ya. En más de un país. Ok, entonces vamos a hablar hoy día de la regla de Cramer. Regla de Cramer. Regla de Cramer. Ya hablamos de Cramer. Dice, llamada así por el matemático. Está en el libro, dice. Llamada así por el matemático suizo Gabriel Cramer, 1704-1752, ya lo sabemos. Cramer publicó la regla en 1750 en su introducción al análisis de las líneas y las curvas algebraicas. No, Introduction to the Analysis of Lines of Algebraic Curves. No, introducción al análisis de las líneas de las curvas algebraicas. ¿Qué querrá decir eso? Seguramente tiene una curva, aquí la línea que intersecta, calcula la intersección, etc. Ok. En realidad, hay evidencia que la regla era conocida desde 1729 por Colin Maclaurin, que murió el año 46, 1698-1746, quien fue probablemente el matemático británico más destacado en los años posteriores a la muerte de Newton. Bueno, Newton era un gigante. Colin Maclaurin no es tan famoso. Bueno, pero era el mejor, dice después de él. La regla de Cramer es uno de los resultados más famosos en la historia de las matemáticas. Durante casi 200 años fue esencial en la enseñanza del álgebra y de la teoría de ecuaciones. Debido al enorme número de cálculos que implica su uso, la regla es poco utilizada hoy día. Sin embargo, el resultado fue muy importante en su momento. Claro, en ese momento no habían computadores ni tampoco existía Gauss. Gauss no pudo diseñar su método porque Gauss aún no nacía en esa época. Ok, ¿qué dice la regla de Cramer? ¿Para qué sirve? En esta sección examinaremos un método antiguo para resolver sistemas con el mismo número de incógnitas y de ecuaciones, es decir, un sistema cuadrado. A1, 2, X2, más, A1N, XN, igual, B1. Ya conocemos esta historia. Nosotros hemos aplicado el método de Gauss para resolver este tipo de sistemas y lo hicimos con cualquier número de ecuaciones y cualquier número de variables. Es un sistema rectangular, pero en este caso vamos a considerar solamente sistemas cuadrados, porque vamos a usar determinantes. Los determinantes no están definidos a menos que la matriz en cuestión sea cuadrada. Por eso es que es limitado. Pero bueno, en su época fue muy útil, dice ahí la nota. Bueno, claro, porque en la época que estamos hablando es el año del cohete, hace mucho tiempo no habían calculadoras, no sé si existía la regla de cálculo, sabían que se todos los cálculos a mano, resolver sistemas de ecuaciones a mano. Y bueno, son determinantes, es un montón de trabajo, pero en el caso de 3×3 no es tanto. Y de hecho, en el caso de 3×3, el método, la regla de Cramer compite en efectividad con el método de Gauss, porque el método de Gauss para resolver un sistema de 3×3, es decir, intersectar tres planos, requiere varias operaciones, porque tenemos que escalonar la matriz y después de que lleguemos al uno principal que queda más a la derecha, después ese hay que empezar con la etapa regresiva. Ese uno tiene que matar todo lo que está arriba y después el uno siguiente el que está arriba, y entonces hay dos operaciones, tres operaciones adicionales, porque hay que matar los dos numeritos que están arriba del uno principal que está más a la derecha, porque estamos hablando en el caso de 3×3, ¿ya? Entonces hay un montón de operaciones elementales. En cambio, cuando uno hace determinantes de 3×3, vamos a ver que aquí vamos a tener que calcular tres determinantes de 3×3, uno para cada variable. Entonces, es equivalente al esfuerzo. Entonces, esto no lo vamos a escribir así porque es mucho trabajo. Ya se ve decir A por X igual B. Y ya lo hemos usado esta escritura. En la matriz, obviamente que es la matriz de los coeficientes, ¿ya? Y esta matriz es la matriz A y J de los coeficientes. Es una matriz de N por N. N por coeficiente donde estemos trabajando, en R, por ejemplo, matriz de N por N. Y, bueno, el método tiene una restricción. Solamente funciona
cuando el determinante de A no es 0. Tal que el determinante de A no es 0. Si el determinante de A no es 0, entonces la matriz A va a ser invertible y yo puedo multiplicar por la inversa aquí para resolver el sistema. Entonces realmente el X es A inverso B. Tiene esa solución, entonces lo que hay que hacer es hallar la inversa para resolverlo, la cual existe por esta condición. Y sabemos que la inversa es 1 partido por el determinante por la adjunta de la matriz, por B. ¿No? Eso es lo que vimos antes, el día de ayer, o anteayer, cuando hablamos de la matriz adjunta. Pero esa es la idea. Y claro que el método de Cramer me da una fórmula para cada uno de los coeficientes, para cada una de las variables que aparece aquí. Porque el X está formado por, está aquí, estoy escribiendo aquí, X1, X2, hasta Xn. Este es el vector de las incógnitas. ¿Ah? Y entonces, bueno, pero yo ya sé cuál es la fórmula de la adjunta. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerdan, la adjunta tenía una fórmula que era la matriz de los cofactores transpuesta. Entonces, yo que tenía que escribir los cofactores, que son ciertos determinantes con signos, y no escribirlo de la manera usual. Aquí entonces hay que transponer. Entonces aquí tengo A, el que viene aquí es A12, entonces este está parado acá. El que viene aquí es A1N, que está parado aquí, porque de ahí se la transpuesta, ¿no? Y ahora, ¿qué viene acá? Aquí viene A21, aquí viene A22, y así, A2N. Y el último es, aquí no va A1N, va N1, porque la respuesta es okay, por P. Y el P vale P1 hasta Pn. Ok, entonces, esa es la fórmula que tengo. ¿Ah? Entonces, por ahí va la demostración. Claro que no es exactamente esto, porque esto no tiene ninguna gracia. O sea, si Cramer hubiese hecho esto, no habría tenido ninguna gracia. Lo que pasa es que vamos a encontrar una manera más inteligente de encontrar las fórmulas para el X1, porque si yo hago esto, aquí va a quedar que el X1 vale ¿cuánto? A11 por B1 más A21 por B2 más AN1 por Bn y todo eso dividido por el determinante. Entonces es una expresión bastante complicada, ¿no? Aquí yo puedo, de hecho, con este método directo, así, no es muy eficiente, porque la fórmula para el XY me va a dar complicado. Va a ser la suma de BI por, a ver, entonces el A11 multiplica el B1, el A21 multiplica el B2, entonces aquí va a quedar BI, A, I, sorry, no I, J, porque estoy diciendo I acá. Entonces mejor escribamos J, porque J es la columna. Columna 1, columna 2, etc. Entonces vamos a escribir J. Aquí la columna aparece, usualmente la columna aparece como segundo índice, pero aquí está como segundo índice, pero aquí está como primero porque hemos hecho la transpuesta. Ok, so x1 y x2, entonces aquí va el i. Ok, y aquí que va el j va a variar. Y aquí el j va de 1 hasta n, ¿ya? Y esto tengo que hacerlo dividido por el determinante. Pero esto no es muy eficiente porque es un cálculo complicado, y en la época del año del cohete, que estamos hablando del año de la Cocoa, en 1700 y tanto, ¿no? Hacer todos estos cálculos era prohibitivo, porque aquí con un calculador no hay problema, pero aquí tengo una suma de n, y si la matriz tiene n es grande, aquí hay un montón de sumas. Entonces, esto no es el método, no es una regla de Cramer. Cramer tuvo una idea más ingeniosa, y aquí vamos a hacer la demostración. Ok. Ok, entonces vamos le pusieron D al determinante. Ya no importa, yo le cambio la letra. No hay problema. Aquí dice, ya, entonces llegamos a este punto. Entonces dice, supongamos que el determinante no es cero. Entonces el sistema, todos tiene una única solución dada por esto. ¿Ya? Podemos desarrollar un método para encontrar esa solución. Dice,
podemos desarrollar un método para encontrar esta solución sin reducción por fila, sin reducción por fila, es decir, sin usar el método de Gauss y sin calcular la inversa. Es decir, sin calcular todos estos valores. Eso es lo que estoy diciendo, que esto no es la regla de cambio. Esto es, digamos, que sería el método ingenuo para resolver el sistema. Es ingenuo porque son demasiados cálculos, entonces esencialmente lo que estoy haciendo aquí es calculando la inversa. Lo que el método, la regla de Cramer, resuelve el sistema sin necesidad de calcular la inversa, sin necesidad de calcular todos estos cofactores. Entonces, ¿cómo vamos a describir aquí vamos a describir el método ingenioso que tuvo Cramer? La idea ingeniosa, sí, la idea, la gran idea. Ahí, bien. Eh, entonces dice, sea, eh, bueno, no hay ninguna ventaja notacional en cuanto a poner un nombre al determinante A. El determinante A es tan complicado o tan fácil de escribir delta como escribir A con dos barras. Ya, bueno, pero escribamos, en el libro usan D mayúscula. Ya, sigamos la notación del libro. Para evitar confusión, porque si no, tenés que en la fórmula reemplazar el D por delta. Usamos la letra D, o sea, D el determinante de. Entonces dice, vamos a definir, consideremos ya, aquí usa N matrices nuevas. A riesgo ups, consideremos N matrices nuevas. A riesgo de confundirla con los cofactores, voy a usar la notación del libro. Con el libro escriben así, A1. Esta matriz, ¿cuál es? Entonces no hay que confundir esta matriz con los cofactores que tienen dos índices, ¿ya? Que son determinantes acompañados de un signo. No son determinantes de menores y acompañados de un signo. Entonces, no es lo que estamos viendo. Estamos considerando una nueva matriz. Y esta nueva matriz, ¿cómo la obtengo? La obtengo de la matriz A cambiando una sola cosa. La primera columna. Entonces, el resto es todo igual a la matriz original. A, N2, A, N, N. El único que cambia aquí es la primera columna. ¿Y qué pongo en la primera columna? Las coordenadas del P. ¿Okay? Y entonces lo hago así para todas. ¿Ya? Y la enésima matriz va a ser la matriz A original, y donde la última columna se reemplaza ahora por P1 hasta P2. Entonces mi columna de los P's se va corriendo. Estoy eliminado, decidido a no ensuciarme las manos, ¿ya? Pero no va a durar mucho el intento. B1, okay, y aquí entonces está todo lo mismo, A11, A12, etcétera. Y aquí va a ser, no lo escribe, pero aquí debería ser 1n-1, que es muy largo, entonces no lo escribo. Pero ya se entiende lo que está pasando. Estoy reemplazando la columna enésima por los P's. Okay. So, aquí tengo A1N1, aquí viene AN2, y así continúo, y al final reemplazo por P. Esas son todas las matrices. Son matrices que son también del tamaño N por N, que se obtienen de A haciendo el FR. Dice aquí, es decir, AI es la matriz que se obtiene sustituyendo la diésima columna de A por P. Finalmente, o sea, de 1, el determinante de A1. De 2, el determinante de la matriz A2. Y así, hasta de N, el determinante de la matriz AN. Así que aquí tengo N determinantes de matrices de N por N. Y aquí viene el teorema. Lo voy a escribir allá porque claramente no se merece menos que eso. Una pizarra completa para él. Bueno, como les digo, en esa época es
era complicado, todos estos cálculos eran súper complicados, porque la tecnología no estaba avanzada, ¿verdad? Bueno, y eso ustedes, yo no sé si ustedes piensan sobre eso, pero tenemos suerte de vivir una época en que se puede volar, por ejemplo. En esa época no existían ni aviones, nada. ¿Quién sabe lo que depara el futuro cuando ya no estemos afuera? Cosas, A veces pienso si en el futuro ya, tecnología del futuro. ¿Cómo será? yo a veces pienso si en el futuro se dirá qué tan mala sería nuestra época comparada con la de ellos. Pues no, porque creo que las cosas se van poniendo peor con el cambio climático, esas cosas. Ya, ok, hagamos. Regla de Kramer. Hay que aprovechar que estamos aquí en esta época. Bueno, Regla de Kramer. Vamos al grano, como dijo un dermatólogo. Ahí está la regla de Kramer. Teorema. Sea A una matriz de N por N. Sea A una matriz de N por N. Tal que, aquí tengo un problema, pues. Es una restricción, tal que el determinante de A es no nulo. Entonces, la solución única, ya sabemos que tiene solución única. Entonces, la solución única del sistema que borré, del sistema A igual, AX igual B, entonces la solución única del sistema ya AX igual B, sin hallar la inversa, está dada por, la solución única está dada por X1 igual B1 sobre B. Ya estamos manchando la mano ya. Entonces, el D es el determinante de la matriz completa y el D1 es el determinante de esta matriz. El X2 es D2 sobre D y así. Aquí tengo XN. XN igual DN sobre D. Y eso es lo que hay que demostrar, porque esto aquí no es necesario hallar la inversa. Calcular los factores y la junta, nada. Entonces hay que ver cuál fue la idea ingeniosa de la demostración ingeniosa del señor Kramer, ¿no? Veamos la demostración brillante. A ver. Dice demostración. La solución de AX igual B es, ya sabemos que es A inverso B. Ya sabemos que esa es la solución. Pero A inverso B es lo que yo escribí allá y lo borré ya. Era 1 partido por D. Ya me creo que delta, pero era esto. A11, A12, la transpuesta de los cofactores, 1N, de aquí viene AN1, ANN. Y esto aplicado al B. Ok, entonces, lo que dice es que esto que está aquí, esta es la adjunta. Esta es la adjunta de A por T. Es un vector, en R a la N, es decir, N coordenadas, es un vector en R a la N, cuya jésima, y esto ya lo escribí hace un rato, cuya jésima componente es B1, bueno, esto ya lo hice este cálculo. ¿Por qué lo estoy escribiendo tan atrás, tan a la izquierda? Si no es tan largo. Pero lo vamos a poner aquí en el centro. B1 más B2A21 más. Wait a minute. Not J, no 1J, porque es la JS. 1J, no veo nada.
y ya ahí agrandé la imagen. 2J más BN a NJ. Eso ya lo hice hace un rato, ya lo expliqué que venía de la fórmula. Entonces lo que se trata aquí es de reescribir esto. Ya vamos a borrar este término ya. Voy a borrarlo. Escribirlo de otra manera que alivie los cálculos. Entonces, consideremos la matriz, que hay un error, consideremos la matriz AJ y después pone ahí. Considerar a sub i, que es la que ya definimos hace un rato, que era reemplazar. Entonces, esto no, aquí el error está en mi soporte, porque aquí dice J y J en ambos. Ya. Considerar la matriz AJ. Yo soy el ciego, ¿no? El autor no es un tipo de error. AJ. Ahora la matriz que ya he definido, A1, 1, todo igual aquí, A1, sorry, N1, es una N, okay. Y lo que vamos a hacer, lo que hacía era reemplazar la J décima, columna, Bn, y esta es la columna J. Porque eso es lo que hacía a sub J, era reemplazar, por ejemplo, a sub 1, reemplazar la primera columna, así, etc. Y esta entonces llega hasta donde? A1N, ahí tengo ANN. Ok, bien. Entonces, yo voy a calcular ahora el determinante de AJ. Esa es la idea, ¿eh? Calcular el determinante, porque ok, la fórmula, recuerden que la fórmula dice que es un vector, digamos que la solución de es 0, es un vector, es un vector X, porque este que está aquí es el X, pero X igual esto, es un vector X en Rn cuya XJ es J décima componente, XJ es. Esto es lo que tengo que hacer. Lo que yo quiero demostrar es que el XJ, que esta cantidad realmente es el determinante de AJ dividido por el determinante, el D. ¿Ya? Porque eso lo decía la fórmula del teorema, que XJ era el DJ. Recuerden que el DJ por definición era el determinante de AJ. Entonces lo que yo quiero demostrar, entonces, veámoslo acá. Por demostrar que esta cantidad es lo mismo que el DJ partido por D, donde el DJ es el determinante de la matriz AJ y el D ya sabemos que es el determinante de la matriz A. Entonces lo que quiero hacer yo es calcular el DJ AJ y demostrar que es de esta, que cuando yo hago el determinante de AJ y lo divido por el determinante de A, me da exactamente esta suma. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el truco? El truco es, vamos a calcular este determinante por el método de Laplace a lo largo de la J-ésima columna, obviamente. La columna J, ¿no? Columna J. Entonces voy a hacer el método de Laplace, pero el método de Laplace, ¿qué decía? Entonces aquí tengo que hacer, es B1, ¿ya? Y aquí, viste que viste que el autor se pilla la cola con la notación, porque ahora yo tengo que hacer, el método de Laplace aplicado a esta matriz, ¿no es cierto? Entonces B1 por el cofactor de esa posición, el cofactor de la matriz que uno obtiene, al borrar esta columna y borrar esta fila. Me da una matriz, una menor, ¿no es cierto? Y ese determinante, ¿cómo le llamábamos? Cuando la matriz se llamaba A, ese se llamaba el cofactor de la posición. Entonces esta matriz, ahí hay un problema de anotación porque estoy en la columna, estoy en la posición 1J, ¿verdad? Entonces aquí debería ser el cofactor de esta matriz de la posición 1J, porque cuando
Cuando teníamos la matriz le poníamos B, entonces viste que había un problema con la notación, pero le poníamos, si a esta la llamamos temporalmente B mayúscula, ¿ya? Entonces aquí va el cofactor de la matriz B, cofactor 1J. ¿Ya? Pero la matriz B se llama J, entonces aquí tiene un problema, ¿viste? Entonces, era mala idea usar la notación, pero eso no es culpa mía, es culpa del autor, pero es que el autor tiene un truco que dice B1 por el cofactor de B1. Sí, por el cofactor de B1, si borrar esto, y ya sabemos qué cosa es el cofactor, que no le pone nombre, ¿cachai? Le pone así con palabras nomás. Pi, ¿ya? Vale, ya, cofactor de B2, y así, sucesivo hasta que encuentra el BN, el cofactor. Así que no le pone nombre a estos cofactores, no le llama como usualmente le llamamos los cofactores, poniendo el subíndice, el índice doble. Cofactor de BN. Tenemos que calcular eso. Dice, pero para encontrar el cofactor de BI, cofactor de BI, I vale 1 o 2 o N, ¿ya? Entonces aquí el I varía entre 1 y N. Voy a calcular cada uno de estos. El cofactor de BI. Dice, pero para encontrar el... Permiso, esto con el otro brazo, ¿ya? Y... So. Y voy a sonarme la nariz, ya vuelvo, ¿ah? Ya, bueno, creo que con la vacuna Pfizer yo me pusieron la AstraZeneca, esa no tiene tantas efectos colaterales como la vacuna Pfizer. Eso a mi hermana le fue peor con eso. Ya, bueno, pero está bien. La idea es que no te mate el virus. Con factor de BI. Estamos calculando eso. Pero para encontrar el cofactor de PI, por ejemplo, eliminamos la iésima fila. Entonces, para calcular el cofactor de PI, por ejemplo, P3, eliminamos la fila 3 y la columna J. ¿no? Para calcular, eliminamos la iésima fila y la jésima columna de ¿cuál matriz? Entonces, ya eliminamos la iésima fila y jésima columna de la matriz AJ. Ok, pero dice, pero la jésima columna de AJ es B, y esta la voy a ignorar para calcular el cofactor, porque cuando uno calcula un cofactor en esta posición tiene que borrar la fila y esta misma columna, hasta la B. Dice, pero la jésima columna de J es B, y con esta eliminada tenemos simplemente el IJésimo menor MIJ de A. Entonces aquí es exactamente el determinante del menor, así le llamamos, ya no le llamamos a IJ al menor de la matriz A, le llamamos M por menor, MIJ. Y ahí está solucionado el problema notacional. Entonces, el cofactor de PI, ¿okay? Cofactor de PI en esta matriz, entonces pongámoslo así. El cofactor de PI, ya está, no importa. El cofactor de PI, el cofactor de PI en la matriz AJ es exactamente el mismo que este. El MIJ, este que está aquí, es el AIJ que aparece aquí. Ok, eso es lo que estamos aprendiendo. Ok.
Ok, de modo que esta fórmula que está aquí, entonces se convierte en lo siguiente, que el dj es B1, el factor de B1, la J es A, el factor de B1, el I, entonces es 1J, más B2, el factor de B2 es A2J, más. BN, ANJ. Yep. Y esto exactamente. Entonces, esto que está aquí, ya. Entonces, está bien porque el XJ vale esto que está aquí es esto que está aquí es exactamente hay un denominador que me está sobrando en alguna parte, me equivoqué. Ya lo voy a resolver. Ok, so. Ya. Entonces, que estamos mal porque yo estoy mal. X vale esto, ¿ya? Y lo que estoy calculando aquí es solamente la junta de A por B, sin considerar esto. Entonces no debería haberle llamado, es un vector no X, Y. ¿Ya? Cuya jésima componente es esta, y J es esta. Entonces, aquí. Y esto acabo de demostrar yo, esto es lo mismo que el DJ. Porque aquí lo demuestro. Porque esta suma que está aquí a la derecha, que es el DJ, lo mismo que está acá. Entonces, este compadre es el YJ, igual DJ. Ya, pero este YJ simplemente, entonces, si yo hago el YJ, entonces, ¿qué fórmula obtengo? Que el XJ, ahora sí es XJ, el XJ va a ser este vector que es el que llamamos Y, pero siempre que todas las componentes hay que dividirlas por B. Entonces el XJ va a ser el IJ dividido por D. Pero que el IJ ya vimos que era BJ dividido por D. Entonces esa es la demostración, de Cramer. Es la demostración de Cramer. Entonces, realmente no hay que calcular la inversa, pero igual tenemos que calcular el TJ, que también involucra calcular estos factores, pero calcular esta suma. Entonces ahí está la demostración, ahí se acabó. Entonces hagamos un ejemplo, uno o dos o tres ejemplos. Algunos ejemplos conotudos, hagamos algunos ejemplos peludos, malvados, malos. ¿No? Pues déjame ver si encuentro algo que sea realmente espeluznante. Ya, el mismo ejemplo del principio del curso, qué ordinario. Ya vamos a cambiar de ejemplo, me da rabia esto todavía. Vamos, medio que bigote con caspa. Ya, vamos a. Pero el mismo ejemplo de siempre, por los mismos números, no puede ser, pues también. Ya. No voy a hacer el ejemplo 1 que pone aquí, voy a hacer el ejemplo 2. Eso, el ejemplo 2, hagamos el ejemplo 2. Ahí para no quitarle ejercicio a los estudiantes. Ejemplo 2. Demuestre que el sistema tiene solución unida. Aquí, demuestre, aquí está mal traducido, pone muestre. Demuestre que, porque en inglés se dice show that, entonces traduce show como muestre, pero en español se dice demuestre que el sistema X1 más 3X2 más 5X3 más 2X4 igual 2. Se fueron al porcino, me pusieron 4 variables. Matriz de 4 por 4. Menos X2 más 3X3 más 4X4 igual 0. 2X1 más X2 más 9X3 más 6X4 igual menos 3.
3x1 más 2x2 más 4x3. 4x3 dice más 8x4 igual menos 1. Dice, demuestre que el sistema tiene solución única, es decir, que el determinante no nulo, tiene solución única y encuentra. Pues, encuentra usando la regla de Cramer. Ok, yes. Ya, dice, vimos en el ejemplo 2, 2, 10 que el determinante era 160. Ya, pero eso no lo hicimos, vamos a empezar. Ok, ese ejemplo no lo hicimos. Solución. O sea, necesito el D. Eso siempre porque va a ser el denominador de todos mis X. Necesito calcular este determinante. ¿Cuál es la matriz? 1, 3, 5, 2. 0, menos 1, 3, 4. 2, 1, 9, 6. 3, 2, 4, 8. Ya, entonces ustedes dicen, qué bueno, profe, vamos a usar la regla de Cramer y así nos vamos a escapar del método de Gauss que me exige hacer muchas operaciones elementales. Pero es que para calcular, pero para calcular este determinante de 4 por 4 también necesitamos hacer operaciones elementales. No hay escapatoria. Entonces, a la tercera fila le resto que ofrece la primera. 0. Este menos 2 veces ese menos 5. 10. 9 menos 2 por 5, 10 menos 1. 6 menos 2 por 2, 4. Ok, de nuevo. Este menos 2. Este menos 2, ya. Este menos 2, ya. Te la compro. Este menos 2, ya. Está bien. Este menos 3 ahora. 0. 2 menos 9. 7. 4 menos 3 por 5, 15. Menos 11, yeah. 8 menos 3 por 2, 6, 2. Entonces me pasé inmediatamente a un determinante de 3 por 3. Sí, menos 1, 3, 4. Y de hecho le voy a sacar, no lo voy a ahora, lo voy a hacer más allá. Menos 7, menos 11, 2. Y tengo y vamos a calcular este. Vamos a borrar la pizarra, ya. Y vamos a cambiar de lápiz, ya. Vamos a cambiar de lápiz. Está poniendo pesado a borrar el negro. La tinta negra. A ver. Vamos a cambiar de lápiz. Vamos a usar el rojo. El demonio rojo. Ok, so. Voy a factorizar un negativo de la segunda y voy a factorizar un negativo de la tercera. Y no va a cambiar nada porque va a tener menos con menos. Entonces este determinante es lo mismo que ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de hacer eso? Bueno, que simplificar, porque los signos siempre que uno se equivoca al multiplicar un signo y tiene todo. Entonces ahí sacamos varios signos, los eliminamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? A esta le voy a sumar 5 veces esa. Este más 5 veces esa. Esta más 5 veces esa, 16. Este más 5 veces esa, 18. Este más 7 veces esa, 0. Este más 7 veces esa, 7 por 3, 21. Más 11, 32. Yeah. 21 más 10, 32. Y ahora tengo menos 2 más 7 por 4, 28, 26. Ya, me pasé entonces un determinante 2 por 2 y el signo es menos, porque la posición es positiva, pero tenemos un signo menos. Y aquí tengo, entonces aquí tengo, voy a sacar un 16 de la primera columna.
Y entonces también puedo sacar un 2 de la segunda fila. No tengo para qué hacer esto, pero yo quiero simplificarme la vida. 13, 18. ¿Viste que esto es mejor? Porque ahora me queda claramente 13 y menos 18, menos 5. Con el menos hay más. 5 por 32. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 160. Así es verdad que en 160 me termina. Entonces, no usé, realmente no usé el método de Laplace. Usé operaciones por fila. Ok. Entonces, ahí tengo ese. ¿Y qué más tengo que hacer? Y ahora tengo que calcular. ¡Ay, qué terrible! Ahora, para calcular la X, ¿qué necesito hacer? Necesito calcular otro determinante para cada una. La X1. ¿Cómo calculo la X1? Y la X2, y la X3, y la X4. Tengo que hacer determinantes. Determinantes de 4 por 4 nuevamente. Eso que llamamos D1. Lo que llamamos D1 es la demostración. Este es el D. El D160. ¿Qué cosa es el D1? El D1 es el determinante de la matriz que se obtiene al reemplazar la primera columna de la matriz A por el lado derecho. Entonces aquí voy a tener que hacer este determinante. 2, y ahí está bien, rojo. 2, 0, menos 3, menos 1. Y el resto es igual a la matriz original. 5, 3, 9, 4, 2, 4, es un 5, yes. Tengo que hacer ese determinante ahora de 4 por 4. O sea, hasta me ganó. Entonces, ¿qué hago? Ya, pero tengo suerte porque aquí hay un negativo. Entonces, a ver qué puedo hacer. Voy a sacar el signo negativo de la primera columna. Ya, saqué el negativo de la primera columna. Para no tener que trabajar con tantos negativos dentro de la matriz, dentro del determinante. ¿Puedo sacar alguna otra cosa que me simplifique la vida? No. No hay un factor común aquí en toda la fila, ni en toda la columna. Aquí no hay un 2 en todas partes. No, ahí sacar. No hay más simplificación. Pero aquí tengo 1. Ajá. Entonces, ahora yo con este 1 mato a ese y mato a ese. Este ya está muerto. Entonces, no olvidarse del signo, hay que arrastrar el signo todo el camino. Entonces, ahora tengo que hacer primera fila más 2 veces esta. 3 más 2 por 2, 4, 7. 5 más 8, 13. 2. Ok, no corté concentración. ¿Qué dije que estaba haciendo? Que a esta fila le estoy sumando 2 veces. Este más 2, 18. 18, 18. Lo voy a avisar. Este más 2, este más 2, 10, este más 10, ok. 10, perfecto. Okay. Este queda igualito. 0, menos 1, 3, 4. Y ahora, a este le resto 3 veces. 0. Este menos 3 por 2, 6, menos 5. Este menos 3 por 4, 12, menos 3. Este menos 3 por 8, 24, menos 19. Menos 19. Y esta queda igual que es la que estoy usando para cambiar las demás. ¿Qué posición es esta? Esta es la posición 4, 1, impar. Entonces, cuando yo calcule este determinante, me reduzco a este determinante, le tengo que pusieron un signo. Con este menos, me va a dar positivo. Positivo, ¿qué determinante? Este. 7, 13, 18, 1, 3, 4. Y aquí tengo un signo negativo en todas partes. Ya lo saco, no sé. Salgo. 5, 3, 19. Eso. Basura. So, where was I? Yeah. Aquí tengo, no hay que olvidarse de un signo menos acá. Bueno, ustedes ya ven que el método de Cramer no es muy bueno cuando la matriz es de 4 por 4, porque hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo. No es tan eficiente para 4 por 4, 3 por 3 sí. Así que es mejor en este caso usar el método de Gauss. Bueno, pero estamos haciendo un ejemplo. Ya. Ok, so,
hacer el método, no, hacer seguir, yes, seguir. ¿Qué voy a hacer? A la primera le voy a sumar 7 veces esta. A la primera le sumo 7 veces esta. 13 más 7 por 3, 21, 34, 34, y nada, está 10. Y ahora, 18 más 7 por este, diablo, 18 más 7 por 4, 28, 18 más 28, 46, parece. 28 más 18 y es 46. Ya, pero estamos reduciendo la una de 2 por 2, o sea, no hay que ser exigente, ¿ya? Ok, repetir, este más 7, este más 7, 4, este más 7, ya, está bien hecho. Este más 7 por 4, 28, 28, 38, 10, 46, 10. Y ahora, a esta le sumo 5 veces la segunda, 0. 3 más 3 por 5, 15, 18. 19 más 20. 5 por 4, 20 y 19, 39. Ok. ¿Qué posición es esta? 1, 2. Hay un signo menos, pero con este menos se mata, así que ese menos sobrevive. Menos. 34. Yo voy a sacar mi cabeza de un momento, ¿ya? Ok, ahí está. Ya, filo, igual. Necesito la pizarra, ¿no es cierto? Bien, no borrar este compañero. Ya maté las maté, porque tengo que olvidarme del P. 2, 0, 3, menos 1. No usar el dedo. Ese no hay que borrarlo, ¿ya? Porque voy a tener que repasar los siguientes determinantes con esa columna. Y tampoco hay que borrar la matriz original. El resto sí. El resto legal. Ya. Blue. Tengo que calcular ese. Entonces ya, está feo ese número, feo, porque si yo no tengo calculadora, hacer 34 por 29, menos 18 por 46, no, horrible. Entonces voy a sacar factor. 24, pero 24 es 2 por 17. Ya, por caso, ya vamos a hacer por caso. Ya, 2 por 17 y 2 por 9. Y aquí tengo 23 por 2. Y el 23 también es primo. Entonces tengo que sacar otro 2. Y allá el otro también. No, el otro es impar, por el otro es 29. Pues. Ahí son estos. Pero es que no hay que ser gil. Me castigo. Mejor saco el par de la primera fila, los pares, y aquí hay un divisible, este divisible por 3, claro, divisible por 3 también. Entonces no hay que sentir que no me voy a castigar porque la violencia nunca es buena, ¿no? El alma y la envenena, pues, pero vos tengo que, no hay que ser hay que sacar el 2 por 17 y 2 por 23. Entonces saco el 2 de la primera fila, 17 y 23. Y de la segunda saco el 3. 3 por 6, 18. 3 por 6, dije. Saqué el 3. Y 3 por 12, 30. No. ¿Cuánto es? 39 por. ¿Cuánto es 3 por 13? 3 por 13. Y 39. Ya, ahí sí. Saqué el 3 de la segunda fila y el 2 de la primera. Ahí sí estamos bien. ¿Ya? Ok. ¿Puedo hacer alguna otra simplificación para no que me salga tan doloroso el cálculo? Sí, a la primera, yo no tengo para qué hacer esto, si tuviera calculadora allí lo hago nomás, pero yo no tengo. Entonces, a la primera fila la resto a la segunda, para bajar estos números que son muy grandes. Entonces, esto ilustra que uno puede, y de hecho, le puedo a la primera restar 2 veces la segunda. Entonces, lo que es 17 menos 12, 5. 23 menos 26 menos 3. 6, 13. Ahí está mejor. Están más chicos los números. ¿Ah? Y ahí ya es que no hay que ser ordinario, llegar a multiplicar. Entonces, menos 6, 5 por 13, 5 por 5, 5 por 3, 15, 6 es 65. Yeah. Menos por menos nada, más. 6 por 3, 18. 10. Y con signo más. Entonces, este número no es tan gigante, ¿ya? ¿Cuánto me da? Menos 6 por 78.
83. Right? Yes. 65 más 10, 75, 75 más 8, 83. 6 por 8, 48, 6 por 3, 18, 4, 9, 8. Negativo. Así de grande salió. Ya, entonces aquí tengo el valor de X1. Menos 4, 9, 8 partido por 160. Obviamente que hay simplificación aquí porque son pares ambos. Entonces tengo ya calculadora. Ya me aburrí porque estoy perdiendo mucho tiempo. Me aburrí. Usar la calculadora. Ustedes siempre pueden usar la calculadora durante la clase, durante la prueba, etc. Ok, so, calculadora, yeah. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 4, 9, 8 dividido por 1, 6, 0. ¿Qué me va a dar? 3,1125. No, no puede por sí, ¿no? Entonces, no quiero que me salga una decimal, porque el profe me va a bajar puntos en la prueba si no doy un decimal. Entonces, ¿qué hago? A ver, el 160, 4 por 40, yeah, seguro, 4 por 40, ya que arriba es divisible por 4, ¿o no? 4, 9, 8, divisible por 4, eso no es, no, es divisible por 2 solamente. Entonces yo hago 4, 9, 8, dividido en 2, igual 2, 4, 9, voy a decir menos, ¿ya? Por 80. Menos 2,49 partido por 80. Y el 8, 5 por 16. 5 por 16. Yeah, y ahí son, porque no hay más, no hay más solución, no hay más simplificación, porque abajo tengo 5 por 16, 5 por 16, no, 80, 90. No, está bien, es 80, 5 por 16. Ahí tengo la factorización prima, que es 2 a la cuarta por 5. Sorry, 2 a la cuarta. Entonces ahí está la factorización prima, y arriba no es divisible por 5. No, tendría que terminar en 5 para que fuera. Y tampoco es par, y ahí son F, y ahí nomás se queda. Veamos qué dice el autor del libro. ¿Qué dice el autor del libro? Entonces dice las soluciones son. Mira qué ordinario, él lo deja así nomás. Me equivoqué. No me equivoqué. Lo deja así. Ay, me equivoqué. No es 498, 464 dice el libro. A ver. 6 por 8, 48, 480. 6 por 3, 18, 498 también. ¿Por qué aquí el libro dice otra cosa? Yo me equivoqué en alguna parte. La solución no es esta. Según el libro es menos 464. Hice alguna resta, me salió mal ahí. Ya, bueno, pero es evidente que este método no hay que usar. Método de Cramer, esto del año antes de Gauss. Entonces, para una matriz, para resolver un sistema de 4x4, es preferible usar el método de Gauss, es mucho más rápido. Entonces, la regla de Cramer está limitada en su efectividad al caso 3x3. Esa es la moraleja de todo. Aquí en el libro te dan la solución, pero no te muestran todo este trabajo que hay que hacer. Entonces, uno viendo el libro, no dice, ya, entonces uso la regla de Cramer cuando me dieron un sistema de 4x4. No, pues, mala onda, porque voy a perder la hora y media de la prueba haciéndolo. ¿Ya? Entonces, no. Entonces, hagamos uno de 3x3 y veamos qué tan eficiente es en el caso de 3x3. Vamos a hacer el ejemplo 6 de esa parte. ¿Ya? Entonces, aquí es mucho cálculo, demasiado. 4x4. Todo este rato que pasé era para encontrar la X1, después la X2, X3, X4, son las 3 variables. O sea, un chorrocientos determinantes, mucho. Ya, pero veamos a ver dónde puede servir la regla de Cramer. Ejercicio, resuelva usando la regla de Cramer. Resuelva a la pinta suya, ¿no? Resuelva como usted elija. ¿Ya? Entonces, voy a hacer, aquí hay un X1 y voy a hacer X y Z. X, 2X, voy a intersectar 3 planos en el espacio. 2X más 5Y menos Z igual menos 1. ¿No? Voy a tratar de hacerlo rápido, porque se puede. Y ojalá sin equivocarme, más que.
Pues, 2y igual 0. Eso es el sistema. Claro que aquí es medio picante porque yo puedo sacar que aquí va el X vale Y al tiro. Ya no me gustó este ejercicio. Le vamos a cambiar, ya. Voy a cambiarle aquí con el riesgo de que me dé justo el determinante 0. Y ahí se me. Ya, pero no, a ver, seamos optimistas. Tengamos aquí eso. Ah, y capaz que no sea consistente. Entonces estamos mal. ¿Qué hago? Capaz que sea. Ya, bueno, pero si. Es que lo que pasa es que si el determinante es 0, ahí cuando el determinante sea 0, que me va a salir la posibilidad de que sea inconsistente. Si el determinante no es 0, estoy listo y hay solución única. Ya, claro, entonces no hay problema. El determinante no. Que no sea 0. Y si es 0, le cambio el número acá. ¿Ya? Pero la idea es hacer un ejercicio donde realmente que sea suficientemente complicado como para justificar el trabajo que vamos a hacer. Porque ahí con un 0 ahí, me da tiro que el X vale lo mismo que Y, lo reemplazo aquí y lo hago como lo hubiera hecho cualquier estudiante que está tomando la PSU antes de entrar a la universidad. No tiene gracia, ¿cachai? Solución. All right, so let's do it. 2, 5, menos 1, 4, 1, 3, menos 2, 2, 1. Ya, ese es el determinante total. ¿Qué voy a hacer? Voy a operar por esta columna, a la última fila le sumo 10 por fila. A esta le sumo esa. Entonces va a quedar 2, 5 menos 1. A esta le sumo esa. 0, 7, 0. Al tiro 4, 1, 3. Y ahora, por supuesto, que ya hice esa operación, que a la última fila le sumé la primera. Ahora entonces me paro aquí. La plus, posición negativa. 2, menos 1, 4, 3. 2 por 3, 6, más 4, 10, menos 70. Ya, no es 0. Bien, gané. Ahí está mi determinante. Este tiene solución única. ¿Cuál es la solución única? X igual. Hay que calcular el menos 1 partido por 70, porque tiene que ir abajo aquí, y aquí tengo ¿qué determinante? Tengo que hacer el determinante reemplazando estos valores, 2, 4 por estos. Menos 1, 3, 0. Y el resto es todo igual. 5, menos 1, 1, 3, 2, 1. Ya, entonces aquí a este le sumo 3 veces esa. Me queda menos 1 partido por 70. ¿Qué dígito? A esta le voy a sumar 3 veces esa. Menos 1, 5, menos 1, 0, 16, 0. ¿Cuánta suerte tengo hoy? A ver. Este más 3, este más, claro, sí, seguro. Y entonces al tiro, este menos, posición 1, 1, me cambia signo al tiro y me queda chup, chup, chup. Y hay un 0 aquí, así que 16 partido por 70 positivo, por la posición, que hay un menos, yes. Y esto es 2 por 35, 2 por 35, 8 partido por 35, 8 partido por 35. Tengo mi primera solución, 8 partido por 35. No hay más simplificaciones. 8 partido, ahí te encontré el X. El X vale 8 partido por 35. Ya, llegamos a los otros de Y y Z. Pues no fue tan terrible. No es el ejemplo anterior. Ya, ok, so, rojo. Y, ¿qué cosa de Y? Y es menos 1 partido por 70, determinante de ¿cuál? 2, 4, menos 2, y la columna Y se reemplaza por menos 1, 3, 0. Y aquí tengo menos 1, 3, 1. Ok, este determinante. A la columna 1 le sumo 2 veces la columna 3. Columna 1 más 2 veces columna 3. ¿Ya? ¿Y por qué motivo? Porque me simplifica la vida. Columna 1 más 2 veces columna 3. Aquí hay un 0 de nuevo. 4 más 2 por 3, 6, 10. Este más 2 veces 0. Pararme aquí. 10. Posición negativa. Menos 10 partido por 70. Positivo. ¿Y qué determinante más? Menos 1, menos 1, 0, 1. Menos un séptimo. El Y vale menos un séptimo.
Tengo el X y Y. Z, ¿cuánto es Z? Menos 1 partido por 70. Determinante. 2, 4, menos 2, 5, 1, 2. Y la última. Oh, ya. Esto es parecido, ¿no? No es que sea un error, ya. O sea, y la última, en vez de esta, tiene que ser en el lado derecho. Ya, eso. Columna 2 más columna 1. Columna 2 más columna 1. Esta es la que va a cambiar. 2, 4 menos 2. 7. Dije, columna 2 más columna 1. 5. Columna 2 más columna 0. Esa es la idea. Ya tengo un 0 entre eso menos 1. Ok. Acá. Posición. 3, 1. Par. El signo sale fuera. 2 partido por 70. 35. ¿Qué determinante? 7 menos 1, 5, 3. 7 por 3, 21, más 5, 26. 26 partido por 35. Este es 7 por 5. Este no es divisible por 7. Y yo sepa. Agua. Ahí nomás queda. La solución única es 8 partido por 35. Y igual menos un séptimo. Z igual 26 partido por 35. Ustedes quieren dejar aparecer el 35 en todas partes, 7 por 5. Ahí está, 8 partidos de 35, menos 5 partidos de 35, 26 partidos de 35. Lo pueden comprobar ustedes multiplicando 8 por 35. Entonces, llega al menos 35, 3 por 35, 0, y después enteros nomás. 8, 5 negativo, y 26, etc. Pero debe estar bien, a menos que me haya equivocado, como de costumbre, ¿verdad? Verifiquemos que está bien. Lo voy a hacer con el método de Gauss. Ya, ahí estamos. Esto fue rápido, relativamente rápido. Veamos qué tan rápido es el método de Gauss para resolver este sistema. En comparación, ¿ya? Veamos. Pues el problema del método de Gauss es que hay que introducir fracciones. Bueno, que depende. Pues, si el usuario es pillo, no introduce fracciones, ¿ya? Son 2, 5, menos 1, menos 1. 4, 1, 3, 3. Menos 2, 2, 1, 0. Método de Gauss, método de Gauss. La idea es no introducir fracciones. ¿Ya? Entonces, a la segunda, entonces no voy a usar el método de Gauss usual porque tendría que poner un número principal ahí. ¿Ya? Entonces, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la segunda, F2 menos 2 F1. Y a la tercera le voy a sumar la F1. Esa es la manera usual de hacerlo, pero la idea es evitar la introducción de fracciones. ¿Qué estoy modificando? La fila 2 lo estoy modificando y la fila 3. Entonces esta no cambia. Y entonces aquí dije que iba a ser este menos 2 veces esa, 0. Este menos 2 veces esa, menos 9. Este menos 2 veces esa, más 5. Esta menos 2 veces esa, 5. Este más ese es 0. 7. 0. Que dije que iba a ser F3 más F1, menos 1. Aquí al tiro, tuvo suerte, aquí al tiro saco que el Y vale menos un séptimo. Pero espera. Ok, pero eso no es la manera en que uno hace. Eso ya lo sé. Y esto es correcto, porque es un séptimo negativo. Ok, entonces la idea es seguir con el método de Gauss. Y el séptimo no es tan terrible para dividirlo. Debo producir un 1. Y ahora la idea es poner este como segundo fila, y ahí después matar el 9. Entonces vamos a cambiar lápiz. Por el rojo. Okay, para el rojo. Entonces, ¿qué hago? Permuto, entonces me queda 2, 5, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, menos un séptimo, 0, menos 9. Así que a este lo voy a sumar 9 veces. Entonces, a la tercera
fila que va a quedar aquí, lo voy a sumar 9 veces en la segunda, al tiro, ¿ya? No, me voy a equivocar, seguro que me equivoco, mejor no lo hago así, ya, ok. Ok. Y ahora sí voy a hacer la operación F3 más 9 F2. Okay. So, 2, 5, menos 1, 0, 1, 0, menos 1 séptimo, 0, 0, 5, y ahora tengo que hacer 5 menos 9 séptimos. 7 por 5, 35. 35. Dividido por 5 nomás. Entonces, 7 por 5, 35, menos 9, ¿cuánto es 35 menos 9? 35, menos 9 es 26. 26 partido por 7. 26 partido por 35. 26 partido por 35. Y eso está bien, el Z es correcto. Ya tengo el 7 y tengo el Y. Ya, pero etapa regresiva tengo que matar a eso, para allá de X, y después matar al 5. Entonces, tengo que hacer 2, 5, 0. Dije que a este le iba a sumar eso, así que es 26, 35 menos 35, 35. 26 menos 35 menos 9 partido por 35. Yes. El resto, todo igual. Ese es un 1, ¿ya? Ok. 0, 0, 1, 26 partido por 35. Este compadre tenía simplificación, ¿no? No, bien, no más se queda, ya. La simplificación, pero está correcto. Ya, ok. Y el último, este menos 5 veces este, entonces me da el X. El X va a ser este menos 5 veces este, es decir, más 5 séptimos. Es decir, 25 partido por 35. 25 menos 9, 16 partido por 35. Bien, y aquí tengo un problema. No tengo un problema. No tengo ningún problema. Me equivoqué nomás. Lo que pasa es que este no es el X. Este es el. Cuando yo haga eso, me va a quedar 2, 0, 0. Así que este es 2X. 2X vale esto, por lo tanto el X vale 8 partido por 35. Tengo los flex. Yo no sé por qué prefieren ustedes. Es que este intentó ser simple. Este método de Gauss intentó ser simple porque hay un 2, un 4 y un menos 2. Entonces es fácil matar al tiro, ¿cachai? Pero si te salen los números diferentes, que te sale un 2, un 3 y un menos 9, sonaste. Tenés que hacer, introducir fracciones, un 2, un 3 y un menos 9. ¿Ya? O sea, no van a ser todos divisibles por 3 ni todos pares como acá. Entonces, cuando ocurre eso, hay más trabajo. Porque, por ejemplo, si sale un 2, sale. Ya tengo la mano sucia ahora mismo. So, si sale, por ejemplo, en otro sistema, yo le cambio aquí. Le dije que voy a poner un 3. 3 y un menos 9. Se cuenta que tengo ese otro ejercicio. Ejercicio 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 2, 3, menos 9. Más trabajo. Porque aquí, ¿cómo voy a producir un ceros acá? ¿Ya? O sea, claro, aquí yo puedo, a este le puedo sumar 3 veces, se produce un 0 acá. Pero después tengo 2 y 3, podría a esta fila restarle esa y producir un 1, ¿ya? Pero esa es una operación elemental extra. En ese caso va a ser más fácil el método de Kramer, porque ya hay calcular determinante que importa cuál sea el número. Igual para calcular el método 3 potentes hay que hacer unas operaciones por fila, por columnas, ¿ya? Bueno, pero no es prohibitivo en cuanto a esfuerzo. Entonces, aquí dije que a este le iba a sumar 3 veces, entonces que a este queda igual, ¿ya? Y a este le sumo 3 veces, 0, 2, 3, 5, 10, 9, ¿ya? Entonces ahora necesito un 1 principal aquí, entonces ahora a esta fila le resto esa, se va a quedar 2, 5 menos 1, menos 1, y aquí va a tener un 1, dije que a esta le iba a restar esa, entonces va a quedar un menos 4, y aquí va a quedar un 4 positivo, y aquí va a quedar un 4. De ahí tengo por fin mi 1 principal, pero ya me estoy demorando más de la cuenta, ¿cachai? Aquí, un 10, ¿ya? Entonces, ahí tengo un 1 y después con el tiempo matar a ese 2, entonces es un montón de trabajo. Entonces, mejor hacer el Kramer. Igual que me acuerdo anteriormente, así menos operaciones elementales que fuera el determinante o los tres determinantes,
se hacen menos operaciones elementales que en este caso acá, porque estos números no colaboran. No es como el ejemplo con el que partí, que eran 2, 4 y menos 2, que eran todos pares, y podían matarse mutuamente, etcétera. Entonces, tienen que ustedes evaluar, tienen que mirar el ejercicio y decir, sí, si lo hago por Gauss me va a demorar 7 minutos, y si lo hago por Kramer me va a demorar 6 minutos. Ya, 1 minuto de ventaja ayuda. ¿No? Sobre todo si la prueba tiene 4 ejercicios. Ya, ok. Okido. Entonces ahí, ese era el famoso teorema de reglas de Kramer y eso es todo. ¿Ok? Hagamos algún otro ejemplo para matar la hora, ¿ya? Porque no vamos a empezar con espacios vectoriales ahora, porque sería muy apropiado. Entonces vamos a borrar acá. Entonces vamos a buscar un ejercicio donde podamos aplicar la regla de Kramer, ¿ya? Hagamos un paramétrico. Ya, ahí está. Voy a considerar un paramétrico. Al azar nomás. Dale para allá. Considere ejemplo. Hallar condiciones sobre A. A ver, ¿cuántos parámetros le voy a poner? A ver, ¿ando de mal humor o de buen humor? Bueno, el que va a sufrir lo voy a hacer yo. Así que hallar condiciones sobre A y B. Hallar condiciones sobre A y B de tal manera que el sistema AX más 2Y menos Z igual 1, X menos BY más 2Z igual 0. ¿Dónde lo pongo el otro? A ver. Ya, BX más Y menos AZ igual. No, menos 0. No. Ya. Hay condiciones sobre A y B de tal manera que el sistema tenga solución única. Luego hallarla. Tengo tiempo 15 minutos. ¿Vale? 15 minutos, no lo sé. Se me acaba de ocurrir y capaz que me haya metido entre las patas de los caballos. Ok. A2 menos 1. 1 menos B2. Vamos a ver si este determinante es 0 o no. Ok. Y entonces a este le resto A veces esa, obviamente. Se va a quedar 0 acá. 2 más A por B. Menos 1. Te dije que iba a ser a esta le iba a restar A veces esta. ¿Ya? Ahí está. Y a esta le voy a restar de veces esta. 1 más B cuadrado. Me salió una cuadrática. Ya, bueno, solvemos. No importa, ya. Echa para adelante. Este menos B. Menos A menos 2B. Quiero entonces, ¿qué cosa quiero hacer? Quiero ver si el determinante es 0 o no. Ay, quiere decir determinante. Bueno, digo. Ya. Es muy difícil, ya. La condición va a ser muy complicada. Importa. Tengo recursos para modificar la pregunta por último. Ya, entonces, lentes. Ok, so, necesito, el determinante de eso va a ser negativo de esto, menos 1 por la posición, por eso es negativo. Entonces me queda AB más 2 menos 1 más 2A
1 más b cuadrado. Ah, entonces este menos lo voy a poner en la segunda columna, ¿cachai? Entonces, pongo el menos en la segunda columna y se me van todos los menos. La segunda columna. Y este compadre era 1 más b cuadrado. Ya. Ahí tengo ese determinante que se va a quedar AB más 2 por A más 2B. Tiene que ser bueno, menos 1 más b cuadrado, 1 más 2a, no tiene que ser 0. Entonces la condición es que esa es la condición para solución única. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque si lo hago, si sigo con los dos parámetros, me voy a terminar en la hora. Entonces, vamos a hacer un sucio y cochino truco. A ver, ¿qué cochino truco puedo hacer? Cochino truco. Hacer un truco. De condiciones sobre A, de tal manera que el sistema tenga solución única. Oh, a propósito, les estoy mostrando cómo se prepara una coda. Así se prepara una coda. Es complicado, para mucho. No me le pego a la uno. ¿Qué pasa? Esta es la condición entonces. Ajá, a más 2 al cuadrado, yo tengo 2. 2. Ajá, entonces tengo A más 2 cuadrado, menos 2, 1 más 2A, es el quinto de 0. Acá hay alguna simplificación, ¿no? A cuadrado más 4A más 4 menos 2 menos 4A, el quinto de 0. Bien. Siempre. Entonces, ¿no? A cuadrado más 2, que es el quinto de 0. Para todo A. Bien, no hay condiciones. Excelente. Así que esta función siempre tiene una solución única. Y el determinante, ¿cuál era? El determinante vimos que era esto, que era la diferencia. La diferencia, el determinante era la diferencia. Y ya calculé la diferencia, porque lo pasé para el otro lado. Y esta es la diferencia, y este es el determinante. Este es el t. El t es a cuadrado más 2. T es a cuadrado más 2. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es aplicar Cramer. ¿Okay? Cramer. Para hallar la solución. Entonces, ¿cuál va a ser el primer determinante que calcule yo? Para la X, el X va a ser entonces el siguiente determinante. Ok, no importa. Tengo que hacer el determinante, en vez de A11, tengo que poner este número. 1, 0, 2. Dos positivos, que es 1, 0, 2. Y después de estos 2, menos 1, 1, menos 1, 2, menos A. Y esto dividido por A cuadrado más 2. Ahí voy a encontrar la solución para el X. Ya ese es el determinante. No hay problema, ese determinante no hay problema. Entonces, hagámoslo acá. Ese determinante piñufla, a ver qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? A este, quita los restos 2 veces esa. A esta fila los restos 2 veces esa. 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 2, 0. 1 menos 4, menos 3, menos A más 2. Estoy restando 2, ya, ok, excelente. Entonces ahora estoy en posición de... Aquí va a quedar este por ese, va a quedar A menos 2. A menos 2 más 6. Ya, ahí está el X. Ese es el X, ¿eh? No estoy tan pesado, no salió. Ya, ok, Y. ¿Qué hago con el Y? 1 partido por A cuadrado más 2. La Y, ¿qué cosa es?
El Y es la misma, 1, 1, pero en vez de acá pongo el 1, 0, 2, y aquí menos 1, 2, menos A. Kramer. Este menos 2 veces S, para matar al... Oh, wait a minute. Yes, para matar al 2 aquí. 1 partido por A cuadrado más 2. Entonces dije que a esta fila la resto 2 veces ella. 1 menos 2A, 0, menos 2 menos A. ¿Ya? Porque le estoy restando a esta le resto 2 veces esa. A, 1 menos 1, 1, 0, 2. ¿Ok? Entonces maté al 2, me paro aquí. Signo negativo. Me va a dar negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este por este, menos este por ese. Eso va a quedar 2 por 1 menos 2A, menos 2 menos A. Ok, yes, está bien hecho. Ok, entonces, se me acabó el espacio. Se me acabó el espacio. Entonces ahí tengo 2 menos 4A, 2 menos 4A, menos 2 más A. Ok, entonces el Y vale menos 3A partido por A cuadrado más 2. El X vale, el X está acá. Ok, salvo error, estas resoluciones y el Z. Último, el Z. Z igual 1 partido por A cuadrado más 2. A, 1, 1, 2, menos 1, 1, 1, 0, 2. Ok, entonces esta menos 2 veces esa. 1 partido por A cuadrado más 2. Esta menos 2 veces esta. A menos 2. Este 0. Este, no, estoy al revés, estoy mareado. No, a este le resto 2 veces esa. A, 2, 1. 1 menos 1, 0. A este le resto 2 veces esa. 1 menos 2A. 1 menos 4, menos 3. Este menos 2, 0. Esa es la idea. Me paro aquí. Posición 1, 3, par. Este determinante. Piñufla. Cambiar. 3, negativo. Menos por menos más. 1 menos 2A partido por A cuadrado más 2. No está tan mal. Menos 2, menos 2A. Menos 2, menos 2A. Menos 2, menos 2A. Menos 2A. Saco el menos 2 fuera. 1 más A más 1. A más 1. A más 1. Menos 2 veces eso. Ahí están las soluciones. X igual. Hay que verificar si que no me he equivocado. Ok, so, ahí tengo X, Y, salió por acá. Menos 3A, A cuadrado más 2. Z igual menos 2, A más 1, partido por A cuadrado más 2. No hay simplificaciones. Ya. Lo logré. Bien, ahí está. Quedó en el video. Ahí revísenme si me equivoqué. Pero capaz que no. Pero ese es el método de, viste que es más rápido. Bueno, no sé si será más rápido. Con el método de Kramer hay que calcular determinantes. ¿No? Con el método de Gauss, de repente hay que poner unos principales, entonces de repente tenéis la A, y si tenéis que dividir por A, tenéis que separar casos, sea no 0 o 0, y de repente te sale un A más 1, entonces tenéis que separar casos, que sea el A sea menos 1 o no sea menos 1 para poder dividir por él. Entonces, quizá en este caso, el método de Kramer es el apropiado. ¿Ya? Ok, eso. 5 minutos, voy a terminar 5 minutos antes, porque no alcanzo para hacer otro ejercicio. ¿Pregunta? ¿Hay preguntas? No. Ya. Leo no tiene pregunta. ¿Alguien más tiene pregunta? Ya, ¿alguien más no tiene pregunta? No sé si es una pregunta válida, lógicamente. Ya, ok. Hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bueno, chao, Ok, profe. profe. Chao, Chao. profe. Gracias.